La crisis humanitaria en la Franja de Gaza está al límite. Naciones Unidas insiste en que hay un riesgo inminente de hambruna y sus oficinas no han podido entregar ayudas. La logística ahora la está manejando la Fundación Humanitaria de Gaza, o GHF por sus siglas en inglés, un grupo que utiliza contratistas privados, involucra a las fuerzas de defensa de Israel y es apoyado también por Estados Unidos. Pero sus entregas han sido caóticas. Durante los primeros días de distribución, mataron a decenas de palestinos que esperaban por un plato de comida. El ejército israelí dijo que sus disparos habían sido tiros de advertencia y culpan a Hamás de querer estropear la entrega. La inseguridad fue tal que cerraron sus 4 puntos de distribución durante un día y luego reabrieron 2. Más allá de todo esto, la fundación ha sido criticada por falta de neutralidad. Incluso su antiguo presidente, Jake Wood, renunció porque temía que el grupo no se adhiera a los principios humanitarios. Y la ONU lo ha calificado como un sistema humillante y se niega a trabajar con ellos porque dicen que su operación no es neutral. Escuchemos. El secretario general condena los asesinatos y lesiones reportados de palestinos que buscaban ayuda en Gaza ayer. Es inaceptable que los palestinos arriesguen su vida por comida. El secretario general pide una investigación inmediata e independiente de estos hechos y que los responsables rindan cuentas. Israel tiene la clara obligación, en virtud del derecho internacional humanitario, de aceptar y facilitar la ayuda humanitaria, la entrada sin trabas de asistencia a gran escala para satisfacer las enormes necesidades de la población de Gaza debe restablecerse de inmediato. ¿Qué está pasando con la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza? Lo discutimos en el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas es Kristen Sutherland, coordinadora humanitaria de Alianza por la Solidaridad ActionAid. Nos acompaña desde Sevilla, España. Y en Buenos Aires está Marcelo Birmayar, escritor y periodista experto en conflicto en Medio Oriente. Un gusto compartir este espacio con ustedes dos y antes de comenzar nuestra discusión, les invito también a toda nuestra audiencia a que nos sigan en las redes sociales donde estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y también pueden escucharnos. Todos los episodios del debate están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Kristen Sutherland, comienzo con usted. ¿Cuál es su opinión de cómo está la ayuda humanitaria en este momento en la Franja de Gaza? Kristen, adelante. Pues sí, muchas gracias por tenerme aquí. La situación de la ayuda humanitaria en Gaza ahora mismo es muy complicada. Llevamos desde el 1 de marzo con un bloqueo total en cuanto a la entrada de asistencia humanitaria en la Franja de Gaza. Últimamente ha habido un cambio de política por parte del gobierno israelí. Se ha dejado entrar varios camiones de asistencia humanitaria, pero es completamente insuficiente para las necesidades que existen. Y además, no estamos solo hablando de la entrada de alimentos o de productos de higiene cuando hablamos de la asistencia humanitaria. Los actores humanitarios necesitan condiciones de seguridad para poder entregar la ayuda a las personas necesitadas. Necesitamos combustibles, necesitamos infraestructura, necesitamos carreteras para entregar esa asistencia. Y esas condiciones actualmente son muy difíciles en la Franja de Gaza. Marcelo Birmayar, bienvenido usted también al debate. ¿Cuál es su opinión de cómo está la situación humanitaria en Gaza? Tendríamos que hacer un contexto histórico en primer lugar para ver dónde comenzó esta crisis que no necesariamente llamaría humanitaria, en función de que conocemos como catástrofes o crisis humanitarias cuando no es por la acción del hombre que se producen, sino algún tipo de inundación, terremoto o circunstancia de la naturaleza. Acá fue una invasión del grupo islamo-nazi Hamás contra Israel el 7 de octubre del 2023, hace ya casi 2 años, cuando asesinaron a más de 1000 civiles en el sur de Israel y se llevaron consigo 250 rehenes
de los cuales en este momento todavía retienen alrededor de 50, no sabemos cuántos de ellos con vida. ¿Cuál es en este momento la situación de los rehenes? ¿Es la misma que la del resto de la población de Gaza? ¿Es peor? Ahí hay un punto que afecta a la población de Gaza en general en distintos aspectos. Uno es, ¿por qué Hamás, el grupo terrorista islamonazi, el grupo Hamas, y su grado, la mayoría de los adultos palestinos, están destinando recursos a retener a los rehenes en vez de alimentar y darle agua y servicios a sus hijos? ¿Por qué se prioriza el contrabando de armas en vez del ingreso de agua y alimentos? ¿Por qué Hamás retiene, con el apoyo de la mayoría adulta de Gaza, el poder en Gaza, impidiendo la distribución de alimentos? Creo que ahí tenemos un punto de inflexión importante que nos conduce a intentar auxiliar a la población de Gaza por medio de la derrota del grupo islamonazi Hamás, y que la responsabilidad de la falta de alimentos y de agua y de demás servicios que pueda existir en Gaza no es por el accionar israelí, sino por el accionar de Hamás, del grupo terrorista. Y las naciones libres del mundo, si tuvieran especial influencia también en Naciones Unidas, solucionarían con mayor rapidez las dificultades que existan en este momento para la población de Gaza, derrotando a Hamás y liberando a los rehenes, que reclamándole a Israel. Usted plantea lo mismo que dice Israel, que es Hamás el que está impidiendo la distribución de los alimentos, de la ayuda sanitaria, y también que, por ende, es responsable de la hambruna que vive el enclave palestino. Kirsten, ¿qué responde usted al respecto? Estamos hablando de una de las peores crisis humanitarias actualmente en el mundo. En el sector humanitario tenemos una serie de indicadores objetivos para medir la severidad y la gravedad de las crisis humanitarias. En Gaza estamos hablando de una población de 2,1 millones de personas que están en riesgo de hambruna. No estamos hablando de inseguridad alimentaria, sino de hambruna directamente. El segundo punto es que Hamas no tiene control sobre las fronteras de la Franja de Gaza. Las fronteras de la Franja de Gaza, por las cuales entran ayuda humanitaria y productos desde el exterior, entran por las fronteras controladas por Israel. Gaza es un territorio que está completamente dependiente de la ayuda externa por la situación apocalíptica en la que está ahora mismo. Su sector agrícola está totalmente destruida, no tiene capacidad para producir sus propios alimentos. Entonces es totalmente dependiente de esa ayuda que tiene que entrar por las fronteras controladas por el gobierno de Israel. Y es el gobierno de Israel que tiene la obligación para facilitar la entrada de esa ayuda. Y desde luego son factores políticos que están en el corazón de la situación humanitaria que existe en Gaza ahora mismo. De eso no hay escapatoria, desde luego, pero estamos hablando de las vidas de personas, de las vidas de una población civil que está siendo bombardeada. Es una población civil cautiva que no tiene forma de salir de aquello. Entonces eso, bajo el derecho internacional humanitario, está completamente prohibido. Y lo que dice el derecho internacional humanitario es que la población civil debe ser protegida en todos los momentos, y las partes del conflicto tienen la obligación de facilitar el acceso de la población civil a ayuda. Kirsten, usted habla del bloqueo que ejerce Israel sobre las entradas al enclave palestino, pero le quiero preguntar porque Israel ha denunciado que Hamás ha atacado diferentes convoyes humanitarios a lo largo de esta guerra.
¿Es Hamás responsable también en esa medida de la falta de distribución de ayuda humanitaria? Um, el sector humanitario que trabaja en Gaza, que está conformado tanto por agencias de la ONU, organizaciones internacionales y organizaciones locales, el mensaje que hemos dado en ese argumentario del gobierno israelí es que nosotros no hemos visto la diversión de asistencia humanitaria por parte de Hamas. No tenemos evidencia de esto. Tenemos evidencia, sí, del ataque, los ataques a los convoys humanitarios por parte de grupos criminales, actores armados que no son afiliados con Hamas. Y hoy mismo ha salido un reportaje de la Noticia Nacional de Israel diciendo que es el propio gobierno israelí que ha facilitado el crecimiento de grupos anti-Hamas, les ha dado armas, les ha dado equipos, les ha facilitado el movimiento en territorios bajo el control del ejército israelí, por los cuales tenemos que pasar con los convoys humanitarios, y es allí donde han sido atacados los convoys humanitarios. Y podrían perfectamente ser estos grupos anti-Hamas que están siendo apoyados por el gobierno israelí responsables del saqueo de los convoys humanitarios y de la misapropiación de la asistencia humanitaria. Por nuestra parte, no tenemos evidencia de esto, no tenemos control sobre los productos comerciales que han entrado en la Franja de Gaza, solo estamos hablando de los convoys humanitarios y no tenemos evidencia de esa misapropiación de la ayuda humanitaria. Y en ese sentido, Marcelo, quiero preguntarle, ¿está Israel creando un falso argumento de que es Hamás el que impide la distribución de los alimentos para controlar por completo la ayuda humanitaria que se entrega en el enclave palestino? Y sobre todo se lo pregunto porque Israel y Estados Unidos han respaldado la Fundación Humanitaria en Gaza, que, como lo dije antes, todas las oficinas de la ONU se han negado a trabajar con esa fundación. ¿Está Israel involucrada en la fundación y, por ende, para evitar la distribución de la ayuda humanitaria? Es indudable que es Hamás el absoluto responsable de que haya niños palestinos que no tengan acceso al agua o al alimento, y tendríamos que ver las proporciones y las cantidades porque Hamás miente desde el comienzo del conflicto, infla la cantidad de víctimas, eso está totalmente comprobado. Me resulta muy curioso que Kirsten mencione que no tiene ninguna evidencia de los ataques de Hamás contra la ayuda humanitaria y que sí tenga toda la evidencia contra Israel. Y yo creo que en ese enfoque hay mucho más una preocupación por culpar a Israel que por ayudar al pueblo palestino. Eso es una opinión, no es un dato, es una interpretación de lo que dice Kirsten. Hay mucha más animadversión contra Israel que solidaridad con los niños palestinos. Hamás lanzó su ataque el 7 de octubre del 2023 cuando llegaba una ayuda permanente de Qatar hacia Gaza en miles de millones de dólares, y entraban a trabajar más de 30.000 palestinos de Gaza a Israel, desde tanto de Gaza como de Cisjordania, y volvían a sus hogares y no había falencia ni de agua ni de alimentos. ¿Cómo se interrumpió este flujo? Por el ataque de Hamás contra Israel, no por un ataque de Israel contra Hamás. Y ahí hay una evidencia indiscutible. Posteriormente se fueron reteniendo a los rehenes hasta el día de hoy y renovando permanentemente su arsenal militar. La pregunta es cómo logran contrabandear las municiones para seguir reteniendo a los rehenes, cómo logran mantener esas camionetas exuberantes, sus uniformes y el poder, porque Hamás tiene el poder en Gaza. ¿Cómo logran todos los insumos y los bienes para mantener ese poder omnímodo en Gaza y no son capaces de distribuir agua y alimento? ¿Cómo podría Israel lograr la distribución del agua y el alimento si el poder en Gaza lo tiene Hamás? Y hay dos experiencias históricas con las que quiero relacionar este conflicto. Una es a la que Hamás refiere directamente
que son los nazis. El Mufti de Jerusalén, la principal autoridad árabe durante la Segunda Guerra Mundial, se reunió con Hitler en el 41 para planificar juntos el destino del mundo y el exterminio de los judíos. Hamás, en su carta fundacional, refiere directamente a esa alianza entre el Mufti y Hitler y planea exterminar a los judíos y exterminar las democracias. No se pudo recuperar Europa y asistir a la mayoría de los civiles de Europa hasta que no se derrotó a Hitler. Era imposible Sí, Marcelo. distribuir... Perdón, cierro con esto, muy breve. Era imposible mejorar la vida de los civiles europeos hasta que no se derrotara a Hitler. Y el otro ejemplo histórico es Pol Pot en el año 75. Pol Pot extermina prácticamente a un cuarto de su propio pueblo camboyano con el Khmer Rojo. No se llamó una crisis humanitaria, fue una masacre monumental. Es la masacre que está cometiendo Hamás contra su propio pueblo. Y cuando se los escucha, los principales líderes dicen, es el precio que pagamos para destruir Israel. Son nuestros mártires. Entiendo, Marcelo, la necesidad de contextualizar todo esto, pero le pido también que nos ciñamos a discutir la situación humanitaria en Gaza en este momento, porque si no, este programa sería insuficiente para hablar de todo lo que hay detrás y la historia en este largo conflicto. Marcelo, quiero contrapreguntarle algo. Usted dice que se trata de una animadversión contra los israelíes y que es Hamás el que está cometiendo la masacre contra su propio pueblo. Sin embargo, fueron las fuerzas de defensa de Israel las que dispararon contra los palestinos que estaban agolpados a la espera de recibir esa ayuda humanitaria. ¿Cómo explicar ese hecho? Usted se puede googlear recientemente, distintos medios de comunicación pidieron disculpas por el libelo de sangre antijudío que acusaban a los israelíes de estar disparando contra los que iban a buscar comida. Ahora no tengo los documentos a mano, pero fue esta misma semana que reportes periodísticos se excusaron por esa fake news. Y agrego, yo me estoy dirigiendo exactamente al punto. No es que estoy hablando de otra cosa, solo que estoy saliendo de la caja. No estoy pensando ni siquiera como los medios de comunicación de Israel. Estoy pensando como un intelectual independiente. ¿Cómo podemos ayudar a los palestinos? Con la rendición incondicional de Hamás y la liberación de los rehenes. Ese es el comienzo inmediato de la ayuda de los niños palestinos de Gaza, que son los que más me importan, porque los adultos pueden tomar decisiones erróneas, pero los niños no son culpables de nada. A los niños hay que ayudarlos ya mismo. La mejor manera de ayudarlos es derrotar a Hamás, liberar a los rehenes y empezar a distribuir alimento entre la población inocente. Al respecto, quiero preguntarle algo a Kirsten y es, ¿qué es esta Fundación Humanitaria de Gaza? Porque hasta ahora no se conoce muy bien quiénes están detrás y, sin embargo, se habla de un respaldo de Israel y de Estados Unidos. Incluso el medio The New York Times tiene una publicación con fuentes anónimas donde afirma que este grupo comenzó a forjarse desde diciembre de 2023 en un intento por parte de funcionarios israelíes para contener las acciones de la ONU. Desde el día 1, la ONU ha sido mirada con bastante recelo por parte de las autoridades israelíes, precisamente por algo que señala Marcelo, y es su supuesta implicación en permitir que Hamás continúe con el control en la Franja de Gaza. ¿Es entonces, en esta medida, la Fundación Humanitaria de Gaza la respuesta para distribuir ayuda humanitaria sin ninguna intervención política a favor de Hamás? Pues la iniciativa del Gaza Humanitarian Foundation es una iniciativa cínica y a la vez muy peligrosa. Está muy bien conocido que tiene un vínculo claro con el gobierno de Israel, porque es el gobierno de Israel que ha facilitado la operación de esa fundación en la Franja de Gaza. Sin el apoyo del gobierno israelí y del ejército israelí, no podría funcionar esa fundación en Gaza. Y eso está totalmente en contra de los principios humanitarios que rigen la asistencia humanitaria, dos de los cuales son la neutralidad y la imparcialidad. Y el vínculo estrecho entre esa fundación, el gobierno de Israel y el ejército israelí es un vínculo con una de las partes
del conflicto. Eso no es la forma de funcionar del sector humanitario. Creo que lo que ha pasado es que se ha creado un mecanismo alternativo para poder desactivar, digamos, la inconveniencia del sector humanitario, que ha sido muy crítico con las acciones no solo del gobierno de Israel, sino también de Hamas. Y es muy conveniente para el gobierno de Israel poder quitar del medio esas organizaciones muy inconvenientes, poniendo en su sitio una fundación de nueva creación con vínculos militares muy claros, que trabaja con actores armados, que crea una situación muy peligrosa que hemos visto para la población civil gazatí. Y es una organización que no tiene experiencia ninguna en la operación en uno de los contextos más complejos a operar en todo el mundo, que es Gaza ahora mismo. Entonces es una iniciativa extremadamente peligrosa y eso es lo que hemos visto. Ha costado las vidas de más de 100 personas y más de 500 personas han sido heridas intentando llegar a la asistencia humanitaria en un contexto apocalíptico donde no hay carreteras, no hay seguridad y es una población que está a las puertas de la hambruna. Es para el sector humanitario es una línea roja. No podemos funcionar así y por eso el sector, no solo el sector humanitario, sino el sector comercial ha rechazado contundentemente cooperar con esa fundación. Usted bien lo señala, Kirsten, esta fundación ha sido criticada por ir en contra de la neutralidad y la imparcialidad, dos de los principios humanitarios, y además no tiene experiencia como sí la tienen muchas de las oficinas de la ONU. Marcelo, en este contexto entonces, ¿por qué opera la fundación en vez de que Israel permita a la ONU y a sus aliados hacer presencia en el enclave palestino? La UNRWA estaba implicada con el grupo islamo-nazi Hamas, de eso no hay ninguna duda. Había distintos integrantes palestinos de la UNRWA que participaron directamente de la masacre del 7 de octubre del 2023 contra civiles israelíes en el sur de Israel. Y la pregunta central es, si hay hambruna y sed, ¿por qué retienen rehenes? ¿Por qué utilizan recursos para retener rehenes en vez de repartir alimento y agua entre sus propios hijos? Hasta que esa pregunta no obtenga una respuesta, no podemos creer en el resto de los testimonios que están brindando. Cuando uno se encuentra en una situación crítica, atiende primero que nada a su gente, no pone los esfuerzos en retener a más de 50 personas, que inicialmente eran 250, y esta crisis de agua y de alimentos se viene denunciando por parte de Hamas y de sus cómplices desde el comienzo del conflicto. ¿Por qué deciden destinar recursos a mantener judíos cautivos antes que alimentar y darles de beber a sus hijos? A mí me resulta inverosímil que una población en una crisis de esta naturaleza se permita alimentar y dar de beber a rehenes que considera sus peores enemigos en vez de a su propia gente. Para mí hay que empezar a reflexionar por ahí para poder ayudar a los niños palestinos, que son lo que más me importa, junto con cualquier niño de cualquier parte del mundo. Pero ahí definitivamente no conozco ninguna crisis, entre comillas, humanitaria, en donde los que la padecen se permitan capturar rehenes, alimentarlos, tenerlos cautivos en edificaciones, rodearlos con un arsenal militar y decir que el que controla las fronteras es otro país. La frontera la controla el que tiene los rehenes. Pero, Marcelo, quiero hacerle una pregunta al respecto. Usted dice que las fronteras las controla Hamas. Sin embargo, eso no es correcto. Al enclave palestino hay 4 entradas por tierra y las 4 están custodiadas por el ejército de Israel. De hecho, el ejército de Israel implementó un bloqueo total de la ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza desde el 2 de marzo y desde el 19 de mayo, a petición de la comunidad internacional, levantó parcialmente ese bloqueo y permite la entrada de más camiones, aunque no igual a la cantidad que entraban desde el 2 de marzo. Con estos hechos sobre la mesa, Marcelo, ¿por qué dice usted que es Hamas el que controla las fronteras? ¿Puedo responder? Entendí perfecto. ¿Cómo es tu nombre?
María Clara. María Clara, perdón, gracias. María Clara, el poder es lo más fluido de la especie humana. Cómo cambia de manos con una facilidad imposible de calcular. Si Israel controlara las fronteras con la rigurosidad que ustedes están mencionando, no hubiera ocurrido la masacre del 7 de octubre. Si Israel controlara las fronteras, jamás no estaría armado. ¿Qué significa controlar las fronteras? Controlar las fronteras no es solo el exacto territorio donde se dividen el enclave de Gaza de Israel. Controlar las fronteras es ejercer poder sobre la autoridad del lado en que vos precises en el momento preciso. Si vos no lográs rescatar a tus rehenes, estás ejerciendo un poder relativo sobre tus fronteras, que llega hasta donde llega la seguridad de tus ciudadanos. El otro tercio del poder o la otra porción del poder la está ejerciendo Hamás. Esa frontera es completamente permeable porque por túneles, por la frontera del Paso de Rafa, han entrado a la Franja de Gaza todavía hoy armamentos, han entrado informaciones. De algún modo están sosteniendo a esos rehenes. Quiere decir que esas fronteras son permeables. Israel controla parte de esas fronteras. Esa parte que Israel controla es la que intenta llevar alimento y agua a los inocentes de Gaza. Y la parte que domina Hamás es la que impide que lleguen. La UNRWA y la ONU han colaborado mucho más con el grupo islamo-nazi Hamás que con los inocentes de Gaza. Sobre el control que ejerce Hamás en la Franja de Gaza, Kirsten, quiero hacerle una pregunta, porque fue un argumento similar el que planteó Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU para vetar de nuevo una resolución que pedía un cese inmediato al fuego en Gaza y también la entrega de ayuda humanitaria. Sin embargo, Estados Unidos, al ser uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con su posibilidad de veto, hundió esta resolución y esta decisión que exigía dichas materias. El argumento de Estados Unidos es que es inconcebible un texto como el que se estaba escribiendo en el que no se pidiera la salida de Hamás del enclave palestino precisamente por ese poder que ejercen en Gaza. ¿La solución, Kirsten, a todo es que Hamás salga de Gaza? Bueno, yo no soy politóloga, soy humanitaria y no me gusta hablar de cuestiones políticas, pero en este contexto es imposible no hacerlo. Yo no tengo la respuesta de que si jamás deberías salir del Franja de Gaza o no. Lo que sí puedo comentar es que las instituciones públicas en Gaza, las cuales estaban controladas por el gobierno de Hamás hasta octubre de 2023, están colapsadas, no funcionan. Físicamente no existe la infraestructura del sector público en Gaza ahora mismo y entonces, por tanto, es difícil que Hamas ejerce ese control de la Franja de Gaza que mantiene pues gobiernos como Estados Unidos. Yo no me gustaría entrar en temas políticos porque creo que si nos caemos en el argumentario de que el sufrimiento humano de una población es mayor que otra población, nos arriesgamos a perder la humanidad. Lo que pasó el 7 de octubre fue intolerable. La situación de los rehenes es intolerable, pero la situación y el sufrimiento de la población en Gaza es intolerable también. Y creo que esos argumentarios binarios que intentan oponer el sufrimiento de ambos pueblos no nos llevan a ningún lado. De hecho, son peligrosos. Y creo que en cuanto sigamos con la idea de que el sufrimiento humano de una población es mayor que la de otra población, no tenemos escapatoria de esta situación. Tenemos que reconocer el sufrimiento humano, sea de quien sea, la nacionalidad que tenga el color de piel de quien tenga. Y aquí no podemos argumentar en contra del hecho de que el 100% de la población de Gaza está en riesgo de hambruna. Han sido asesinados 18.000 niños palestinos, no por Hamás desde el 7 de octubre, sino por los bombardeos del ejército de Israel.
no podemos evitar ese hecho. Eso es un hecho irrefutable. El compañero comentaba antes de que es Hamas quien es responsable Sí. de quitar la ayuda de su propio pueblo, pero estamos comparando aquí limones y naranjas porque estamos hablando de 20 rehenes aproximadamente que siguen con vida en la Franja de Gaza versus una población civil de 2,1 millones de personas. No, es simplemente incomparable y es un hecho irrefutable que las fronteras de la Franja de Gaza están controladas por Israel, el flujo de productos está controlado por Israel. Y eso es una situación que existía antes del 7 de octubre, porque la Franja de Gaza lleva desde 2007 bajo un bloqueo Sí, total Kirsten. por parte del gobierno de Israel. Discúlpeme, la interrumpo, nos estamos quedando sin tiempo y quiero acercarnos a la conclusión. Marcelo, ligándolo con lo que decía Kirsten, ¿reconoce usted el sufrimiento de estas 2,1 millones de personas que viven en la Franja de Gaza? 2,1 millones de personas incluye a Hamas y sus cómplices, entonces no. Tendríamos que hacer una cuenta con rigor para respetar a cada individuo, como respetamos también la cuenta que hizo Kirsten, que no sé bien cómo tiene información de que hay 20 rehenes vivos. Y creo que Kirsten, de algún modo, interpreta en mí algo que ella expone. Yo no separé el sufrimiento según religión, color de piel. Muy por el contrario, dije hay que ayudar a todos los inocentes palestinos y los considero una prioridad, igual que ya mismo liberar los rehenes. A mí me parece que sí, Kirsten, de algún modo subestima el sufrimiento de los rehenes que está impuesto por Hamas porque son judíos. Creo que ella sí no considera a los rehenes con los mismos derechos que tiene cualquier palestino, no por la cantidad, sino porque son judíos. Eso es lo que yo creo. Quiero terminar. Y estoy seguro de lo que digo. No, Pienso que yo no contrapuse en algún Kirsten, momento, dejemos terminar a Marcelo y luego le doy la palabra. Adelante, Marcelo. No, quiero cerrar esta idea solamente. En ningún momento contrapuse el sufrimiento de las dos poblaciones. Muy por el contrario. Dije que para ayudar a todos al mismo tiempo hay que liberar a los rehenes. No que uno sufre más que otro. Los rehenes están allí porque Hamas los llevó. Traspuso las fronteras israelíes, que siempre el control es relativo, y todavía funcionan las instituciones del grupo islámico nazi Hamas, porque si no, no podrían tener rehenes. ¿Cómo puede ser que nada funcione y tengan rehenes? Todos sufrimos por igual, no me importa el color de piel, no me importa la religión, no me importa el gentilicio. Somos todos seres humanos. Liberen a los rehenes, que derrotemos incondicionalmente a Hamas, como derrotamos a Hitler y lo derrotó Estados Unidos y lo derrotó también el colectivo judío que vivía en ese momento en la tierra de Israel. Luchamos juntos contra los nazis. Ahora derrotemos a Hamas y salvemos la vida de los rehenes y de todos los palestinos inocentes. Kirsten, finalmente su respuesta. ¿Subestima usted el sufrimiento de los rehenes que siguen en poder de Hamas? Yo he dicho que la situación de los rehenes es intolerable y está en contra del derecho internacional humanitario, pero usted no me va a tachar de antisemita, no lo voy a aceptar, porque es precisamente el sufrimiento del pueblo judío, el genocidio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial que dio luz al derecho internacional humanitario, que guía todas las acciones del sector humanitario. Entonces, es un argumento muy ofensivo y creo que es un argumento falso que se emplea cuando y se equivale al antisemitismo con las críticas al gobierno de Israel, cuando son incomparables, son dos cosas separadas. Y no puedo aceptar que me llame antisemita, simplemente. Lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo, pero les agradezco a Kirsten Sutherland y a Marcelo Birmayar por estar en el debate de France 24, precisamente un programa para exponer las diferentes posturas sobre los temas que ocurren en este momento en el mundo. Este debate estuvo producido por nuestra jefe de edición Jennifer Guevara y la jefe de invitados fue Tania Herrera.
Ustedes vean más en france24.com.